El capítulo anterior, el león más antiguo conocido como Dionés mostraba su inquietud ante Eugene, pues no quería que él se convirtiera en el patriarca, pues él lo consideraba un león rebelde. De manera concurrente, vemos a Eugene y a Cian, los cuales se encontraban reunidos con su madre Anicilia, la cual les comunicaba que pensaba que los ancianos del castillo de León Negro irían a la ceremonia de mayoría de edad, pero en lugar de eso, ellos fueron invitados personalmente al castillo de León Negro, en donde ya se encontraba Ciel. Ante sus palabras y sin perder mucho tiempo, Eugene decidía ir inmediatamente acompañado de Cian, en donde mientras se encontraban de camino, Cian le preguntaba por el libro que había escrito para él, pues lo había leído completo y no creía que fuera cierto lo que explicaba, ya que la única manera de realizar lo que decía era presionando el núcleo a un punto crítico, y si seguía ese método todo su maná se agotaría y terminaría colapsando. A lo cual Eugene le expresaba que eso fue lo que él hizo, mientras que en paralelo pensaba que ese era el método de entrenamiento que había utilizado en su vida pasada, pero lo había mejorado para que se adecuara al método de la llama blanca, para que así Cian pudiera utilizarlo. A la par Eugene le indicaba que incluso si eso significaba que tenía que hacerlo con lágrimas, mocos, sangre y vómito, aún así, lo tendría que hacer pues tenía que lograr al menos eso para ser el líder de Leonard. Solo entonces sería capaz de salir de su sombra. Frente a lo que dijo Eugene, Cian simplemente mostraba su preocupación, ya que no sería una tarea sencilla. También le expresaba su inquietud ya que era la primera vez que la ceremonia de mayoría de edad se realizaba en otro lugar, y mientras Cian se le acercaba, culpaba de todo eso a Eugene, pues gracias a lo que había hecho, tanto él, como su hermana Ciel, estaban recibiendo la atención del Senado. Y lo más probable es que estaban intentando disciplinarlo, por eso lo habían llamado ya que debido a que era problemático lo iban a reprender. Pero ante sus afirmaciones, Eugene le preguntaba entonces cuál era la razón por la que lo llamaron a él, a lo cual Cian le expresaba que lo más seguro era que debido a que sería el siguiente líder de la familia lo querían felicitar por adelantado, o tal vez porque él era capaz de entrar a la tumba de su ancestro. Dichas palabras provocaban que Eugene mostrara cierto interés en dicho lugar. La tumba de Vermouth estaba en alguna parte de las montañas Uclas, sin embargo su ubicación era completamente secreta, incluso Gilade, el líder de la familia, no sabía mucho sobre la tumba. Eugene llegaba a la conclusión de que Vermouth no tuvo una muerte tan pacífica como se escribía en los libros, por eso necesitaba abrir la tumba para ver si su cuerpo estaba ahí y verificar si sus sospechas eran correctas. A la par, Cian se mostraba muy emocionado ante la posibilidad de que le dieran un arma poderosa, como una lanza mágica o el martillo destructor. La lanza mágica Ruintus era el arma del rey demonio de la crueldad, mientras que el martillo destructor Gigolas era el arma del rey demonio de la masacre. Dichas dos armas no se encontraban en la tesorería de la casa principal, sino que se encontraban en el castillo de León Negro. Actualmente el maestro de la lanza mágica era Dionés Leonard, mientras que el maestro del martillo destructor es Dominique Leonard, quien era el nieto de Dionés, y el capitán de la primera división de la Orden de Caballeros de León Negro. Al cabo de un rato, nos encontramos en la habitación de Eugene, donde él se mostraba sosteniendo el mango y la vaina de la espada de luz lunar, la cual al ser desenfundada comenzaba a absorber desenfrenadamente el maná de Eugene, mientras que el fragmento que tenía resonaba con la espada y se añadía al cuerpo principal. Simultáneamente, mientras Eugene guardaba la espada de luz lunar en su túnica pensaba que una vez que recolecte todos los fragmentos, sería completamente restaurada, pero no debía ser impaciente ya que primero tenía que encontrar la tumba de Vermouth. En ese momento, Eugene se acordaba de la estatua y el memorial de Hamel que había guardado en su túnica, pues planeaba hablar con el patriarca para ponerlas en su casa, pero debido a que no se encontraba en el lugar no podía hacerlo. Justo en ese instante, con una sonrisa llena de maldad venía a él una buena idea para colocar la estatua. Al cabo de un rato, Eugene se volvió a reunir con Cian en la sala de los portales, y sin dar más vuelta al asunto rápidamente decidían entrar para dirigirse al castillo de León Negro. Y una vez que el color azul del portal se dispersaba, se percataban de algo extraño, pues parecía que habían sido transportados a la mitad del cielo, encontrándose en caída libre. A la par, Eugene se percataba de que a la distancia se podía ver el castillo de León Negro, era como si el Senado le dijera que fuera hasta allá. Lo cual era algo perfecto para Eugene,
ya que si la tumba de Bermout estaba escondida en una parte del monte Uclas, podría utilizar esa oportunidad para buscarla. Justo en ese momento, escuchaba un grito debajo de él, y al voltear la mirada se percataba de que era Cian, el cual solo pataleaba ante su inminente caída. Pero Eugene simplemente lo ignoraba, ya que deducía que caer del cielo era el comienzo de la ceremonia de mayoría de edad, por lo cual al menos tendrían alguna medida de seguridad, así que no moriría. Por lo tanto, decide dejar de preocuparse por Cian y centrarse en él, en donde rápidamente utilizaba su magia para amortiguar la caída. En paralelo, los miembros del Senado observaban todo eso a la distancia, en donde Dionés, al ver que Eugene se mantenía inmutable a pesar de encontrarse en caída libre, se dirigía a otro miembro del consejo, el cual parecía ser un gran conocedor de la magia, para preguntarle cuál era el nivel de magia de Eugene. Este le informaba que la magia que estaba utilizando era una magia de flote y no de viento. Dicha magia era la más básica, ya que pertenecía a la magia de 4 círculos. Pero a pesar de que Eugene se encontraba cayendo de un lugar muy alto, su velocidad era constante y también mantenía un buen balance, llegando a la conclusión de que al menos su nivel de magia era de 5 círculos. Simultáneamente, Dionés se dirigía al patriarca para preguntarle el rango que tenía Eugene en el método de la llama blanca, a lo cual Gilade le mencionaba que antes de irse al reino de Arok tenía 3 estrellas, y alrededor del año pasado recibió una carta diciendo que había llegado a las 4 estrellas. Ante sus palabras, Dionés reía soberbiamente, diciéndoles que incluso ahora era posible que en el año que pasó haya aumentado su nivel. Al escuchar eso, el hermano menor de Carmen se mostraba incrédulo, ya que sería imposible llegar a 5 estrellas cuando ni siquiera es un adulto todavía, pero en ese momento era interrumpido por su hermana, la cual lo insultaba diciéndole que solo porque él era un incompetente no significaba que todos lo fueran. Y después de una acalorada discusión entre hermanos, en la cual se discutía si era mejor verse joven o viejo, terminamos descubriendo que Carmen en realidad tenía más de 60 años. Por su parte, Dionés, al ver que ya habían llegado al suelo, le ordenaba a su hijo Dominique ir con ellos para ponerlos a prueba. Mientras éste emprendía su camino, el patriarca cuestionaba los métodos de Dionés, ya que la primera prueba debería ser que los chicos llegaran al castillo. Pero Dionés simplemente le explicaba que no era como la ceremonia de sucesión de linaje, ya que no tendría sentido ajustarlo a sus edades y experiencias. Al escuchar lo de las edades, el patriarca le expresaba que entonces debieron llevar a Yode, pues aunque él no puede heredar la posición de cabeza de la familia, tenía el derecho de tener una ceremonia de mayoría de edad. Pero desafortunadamente, Dionés solo le dice que él ya era un adulto, por lo cual ya no podía participar. Simultáneamente, Eugene se encontraba enfrentándose con un ogro de 2 cabezas, al cual lograba derrotar fácilmente con su espada Gwyneth, llevando ya a 2 asesinados, percatándose de algo extraño, pues los ogros de 2 cabezas usan todo un bosque como territorio, así que no había manera de haber 2 en una misma zona. Y la única explicación sería que los están criando, pero no solo eran ogros, ya que todo el bosque era un enorme campo de crianza para monstruos, a los cuales no les restringían su maná como en la ceremonia de sucesión de linaje. Con toda esa información, Eugene deducía que no los habían soltado del cielo solo para cazar monstruos. Al mismo tiempo avanzaba a través del oscuro bosque, cuando de repente sintió una extraña brisa acompañada de unas hojas aparentemente cortadas. Justo en ese momento, un monstruo con 3 pares de garras afiladas y unos enormes ojos brillantes de un color amarillo, intentaba atacar a Eugene, aunque sin éxito alguno, pues el prota ya esperaba algo como eso. Momento siguiente se dirigía al jinete del Wyvern, quien resultaba ser Ciel, la cual, intentando controlar a su monstruo, se mostraba sorprendida por el hecho de que Eugene lograra esquivarlo. Él simplemente le expresaba que fue debido al viento y a las hojas, y de forma algo arrogante le manifestaba que después de mucho tiempo de no verse, era demasiado el simple hecho de atacarlo sin siquiera saludar. Pero si él simplemente evadía el tema, preguntándole si no le dolía la cabeza, ya que había una barrera establecida por todo el bosque, la cual inducía confusión. A lo cual Eugene, alardeando de su fuerza, le manifestaba que solo sintió un pequeño mareo cuando entró, pues él poseía una mentalidad fuerte, aunque en realidad esto era debido a que en su vida pasada como Hamel, había recibido muchos ataques mentales, además de que dicha barrera no estaba diseñada para destruir el espíritu.
Por otro lado, Ciel pensaba en su hermano, ya que la barrera reflejaba el miedo del corazón como ilusión, por lo tanto Xian debería andar corriendo y gritando, aterrado de las visiones de los fantasmas. Luego de eso, Ciel se ponía de pie mientras le informaba a Eugene que al principio solo quería ver cómo reaccionaba a los horrores que se encontraría en el bosque. A la par ella con una mirada de determinación desenvainaba su espada, mientras le explicaba que por lo visto no pudo solo quedarse observando. Simultáneamente, Eugene con una sonrisa en su rostro también desenvainaba su espada, pues a pesar de que pelearía repentinamente con ella, no planeaba dejarla ir así nada más. De manera concurrente, Ciel saltaba de su Wyvern en dirección al prota determinada a derrotarlo, pero Eugene simplemente seguía parado allí sin moverse, y al recibir el ataque él simplemente lo desviaba mandando a Ciel a volar por los aires. Pero ella aprovechando un árbol cercano decidía utilizarlo para impulsarse, para así nuevamente atacar a Eugene, quien seguía donde mismo, y sin moverse un centímetro seguía bloqueando los ataques de Ciel, cual nuevamente saltaba para impulsarse de otro árbol, pero en ese momento mientras estaba con la guardia baja, había entrado en el rango mágico de Eugene, quien mientras se preparaba para lanzarle el hechizo le expresaba que no podría esquivar su ataque. Justo en ese momento el Wyvern lanzaba un gran rugido, y de manera concurrente batía sus alas creando así una gran ráfaga de viento detrás de Ciel, con la cual ella lograba esquivar los proyectiles mágicos, y utilizando la aceleración que había obtenido se dirigía nuevamente al ataque. En donde Eugene al no tener más opción decide esquivar el ataque saltando por encima de ella, pero Ciel no se rendiría tan fácil, pues nuevamente tomaba impulso para atacarlo. Simultáneamente Eugene decidía aprovechar esa oportunidad y rápidamente de su capa invocaba un látigo, con el cual lograba tomar nuevamente por sorpresa a Ciel, quien terminaba atrapada e inmovilizada. Una vez sometida, Eugene se burlaba de ella diciéndole que la tenía atrapada, pero Ciel sin rendirse aún le respondía que era demasiado pronto para decir eso. Justo en ese momento, el Wyvern con sus enormes dientes afilados atacaba a Eugene por la espalda, el cual al no tener más opciones decidía soltar el látigo y esquivar el ataque sorpresa, en donde harto del Wyvern decide blandir su espada con el propósito de terminar con su vida. Pero antes de poder hacerlo, Ciel le gritaba que no podía matar a John, y ante la mirada de Eugene el cual no comprendía lo que estaba pasando, Ciel comenzaba un berrinche por su Wyvern John. Ante tal acto desvergonzado, Eugene decide enfundar su espada, molesto por el hecho de que ellos lo atacaron primero por sorpresa. En consiguiente el Wyvern nuevamente lo volvía a atacar, mientras Eugene le expresaba que tenía mucha suerte para ser solo un maldito lagarto, para acto siguiente, darle una gran patada desde abajo, logrando que el Wyvern alzara la cabeza, simultáneamente utilizaba su magia de viento para elevarse por encima de él, y de manera concurrente le proporcionaba un brutal puñetazo en medio de la nuca, dejándolo finalmente fuera de combate. En paralelo, Ciel había logrado liberarse del látigo de Eugene, encontrándose muy molesta por lo que le había hecho a su Wyvern John, y sin pensarlo dos veces cubría su espada con maná para así poder utilizar la habilidad de aura de espada, para posteriormente lanzarse a toda velocidad en contra de Eugene, quien de nuevo solo estaba de pie enfrente de ella. Pues en el momento que la espada de Ciel estaba a punto de darle, Eugene simplemente extendió su mano hacia ella. En ese instante, Ciel al ver semejante locura, decide desviar la espada, lo cual provocaba que perdiera el equilibrio, y aprovechando esa oportunidad Eugene la tomaba del brazo, y de manera concurrente le aplicaba una llave, logrando someterla en contra del suelo. Por su parte, ella mientras se encontraba en una posición incómoda, le preguntaba por qué no era más gentil, a lo cual Eugene le indicaba que solo lo sería si dejaba de pelear. En ese momento Ciel terminaba aceptando su derrota, ya que desde un principio era imposible para ella sola. Por ello, Eugene decidía dejarla libre, en donde ella le preguntaba si esperaba que cambiara de trayectoria su espada, él le mencionaba que estaba seguro de que no lo cortaría, por eso estiró su mano. Y ahora que la había vencido por lo menos debía decirle cuántos más vendrían a molestarlo en el proceso de llegar al castillo de León Negro. Ciel le informaba que eran 60 miembros de la Orden de Caballeros de León Negro, en donde incluso habían capitanes, y todos ellos estarían esparcidos por la montaña para atacar a Eugene o a Xian. Al escuchar eso,
él le preguntaba que si acaso no eran demasiados tan solo para una ceremonia de mayoría de edad, revelándole que era debido al líder, el cual tenía altas expectativas en Eugene, mientras que Xian se vio envuelto en todo eso debido a él. Además de que no era solo para atacarlos, pues también tenían el rol de evitar que Eugene o Xian entren a los lugares prohibidos. Al escuchar eso, el prota inmediatamente pensaba en la tumba de Vermouth, por lo que le preguntaba a Ciel dónde se encontraban dichos lugares prohibidos. En consiguiente, ella le explicaba que eran lugares peligrosos en los que hay muchas bestias demoníacas, pues mientras que en la zona en donde ellos estaban solo habían ogros, si entraba aún más profundo se encontraría con bestias demoníacas peligrosas que cazan ogros por diversión. Dichas bestias eran criadas para incrementar la experiencia del combate de la Orden del Caballero del León Negro. Al escuchar eso Eugene sentía un inmenso enojo, ya que él consideraba que las bestias demoníacas no eran simple ganado, además de que era imposible criarlos. Por esa razón lo más seguro era que los habían liberado en las montañas. Esto enfurecía aún más a Eugene, ya que la tumba de su ancestro se encontraba en dicho lugar. Por su parte, Ciel le mencionaba que hasta donde ella conocía, la tumba de su ancestro no estaba cerca del territorio de las bestias demoníacas, y a pesar de haber estado en unas cuantas exterminaciones de bestias demoníacas, nunca había escuchado de la tumba de su ancestro. Paralelamente Eugene pensaba en que quería ir al castillo de León Negro y buscar la tumba al mismo tiempo, pero ya que estaba recibiendo demasiada atención no podía hacer nada que pareciera innecesario. Llegado a ese punto no tenía más opción que ir tranquilamente al castillo. Al cabo de un rato, vemos que el Wyvern de Ciel ya se había recuperado de la golpiza que le había dado el prota, a lo cual Ciel rápidamente decidía marcharse, pero antes de hacerlo era detenida por Eugene, el cual le pedía que lo dejara subirse en el Wyvern para llegar volando al castillo de León Negro de una vez por todas. Pero ella simplemente se negaba, y antes de emprender el vuelo le aconsejaba que debería salir de ahí lo más rápido posible, ya que los demás caballeros no demorarían mucho en llegar a donde se encontraban. Debido a eso, el prota decidía lanzarse sobre ella, aunque Ciel a pesar de ser tomada por sorpresa lograba esquivarlo. Pero estas eran las verdaderas intenciones de Eugene, quien aprovechaba que ella estaba en el aire para preparar su magia de viento, con la cual lograba mandar a volar a Ciel lo suficientemente lejos como para que no lo molestara más. Acto seguido montaba al Wyvern, el cual al no querer llevar a su agresor comenzaba a gritar y aletear bruscamente, pero en ese momento Eugene en un tono amenazante le manifestaba que si no quería que le diera una paliza de nuevo tendría que volar cuando él se lo ordena. Acto seguido vemos al Wyvern elevándose por encima de los árboles, para después bajo la mirada de enojo de Ciel irse volando en dirección al castillo de León Negro. Pero no lograban llegar muy lejos, pues un par de metros adelante aparecían los caballeros de León montados en su Wyverns, en donde al verlos el prota se percataba de que Carmen no se encontraba con ellos. Paralelamente, Dominique les informaba que su objetivo era solo ponerlo a prueba, así que tenían que ser cuidadosos y no excederse. Por su parte, Eugene pensaba que la Orden de León Negro era buena, sin embargo si ellos lo atacaban sin hostilidad ni intenciones asesinas no podrían ponerlo a prueba, en lugar de eso, él los pondría a prueba. Momentos siguientes, los caballeros rápidamente se dirigían a atacar a Eugene, pero este decidía no quedarse a esperar y rápidamente se lanzaba en contra de ellos, en donde era rápidamente atacado por un grupo de arqueros, pues al estar en el aire sería un objetivo fácil, pero más equivocados no podían estar, ya que el prota utilizando su capa lograba atrapar todas las flechas, y en el mismo momento con un veloz movimiento las mandaba de regreso. Pero esto no era nada para los caballeros de León Negro, quienes mostrando sus habilidades con la espada fácilmente cortaban las flechas. No obstante, esto no era más que una mera distracción, pues Eugene utilizando su velocidad lograba colocarse a la espalda de uno de ellos, y de manera concurrente lo atacaba con una pequeña daga de mano que había invocado de su capa, en donde a pesar de haberlo tomado por sorpresa aquel caballero lograba bloquearlo. No obstante, Eugene ya estaba preparado para que eso pasara, pues utilizando su magia de viento lograba mandar a volar al caballero. A la par otro Leonard con una enorme lanza decidía aprovechar que estaba con la guardia baja debido al ataque mágico, pero aún así Eugene lograba esquivarlo,
mostrándose sorprendido pues dicha persona era Nathan, el comandante de la tercera división de los Caballeros de León Negro y la persona que había visto con Carmen durante su estadía en Arod. El cual le preguntaba por Ciel, ya que al haberse adelantado lo más seguro era que Eugene la había derrotado. Por su parte el prota le indicaba que la había dejado abajo, mientras que de su capa invocaba una lanza, iniciando así un intercambio de ataques con Nathan en donde ninguno de los dos cedía, mostrándose incluso igualados. Pero finalmente, la victoria del choque de lanzas era para Eugene, dejando perplejo a Nathan pues la lanza era su mejor especialidad. De manera concurrente el prota decidía ir directamente al castillo de León Negro, ya que no tenía la necesidad de enfrentarse directamente a ellos, y al final todo lo que tenía que hacer era llegar al castillo lo más pronto posible. Justo en ese momento, mientras volaba a toda velocidad una roca se encontraba en su dirección, la cual al acercarse se volvía más y más grande, hasta el punto de llegar a tener el tamaño de Eugene, el cual lograba esquivarla a duras penas. En ese momento, mientras se encontraba analizando que la roca había aparecido desde abajo, finalmente aparecía la responsable, pues era Carmen quien en un veloz movimiento ya se había colocado a la espalda de Eugene, y sin darle tiempo de reaccionar le daba una gran patada, la cual era tan fuerte que lograba hacer descender a la tierra a Eugene.